Vamos a hacer un proyecto completo para poder exportar vías departamentales teniendo en consideración varias condicionales para los elementos de texto, siendo la primera la trayectoria de cada vía. Esta trayectoria va a ser limitada por un tamaño máximo que puede tener dentro del layout, siendo 16 centímetros aproximadamente. Quiere decir que si sobrepasa los 16 centímetros, hay que modificar el tamaño de fuente de este elemento de texto. Otro elemento de texto que se va a considerar es la fecha en la que ha sido levantada la información de la vía departamental, así como la longitud total de esta vía, la cual, al estar fragmentada, requiere que se realice una suma para poder obtener la longitud total de un código de vía. Por ejemplo, aquí podemos visualizar distintas longitudes. Esto se puede hacer desde el código de Python, generando la lista y la suma automática. Otra condicional que se puede colocar dentro del page layout es hacer que aparezca un símbolo para, por ejemplo, si la vía mide menos que un valor, le voy a decir que me dé el código en rojo. Si la vía es mayor a otro valor, le voy a decir que me dé el código de la vía en azul. Otra configuración adicional es en el mapa más pequeño, en el cual nosotros podemos mover el data frame layers que se encuentra en el lado izquierdo al lado derecho y definir un tamaño y color con el cual se va a subrayar, así como el zoom que se va a realizar en este mapa más pequeño, que puede depender de otro data frame. En esta opción de data frame podemos colocar que la extensión dependa de layers, del data frame layers, y que tenga un margen de 500 para poder observar el data frame más pequeño en el medio y un margen de 500%. Le damos OK. Y ahora podemos visualizar el código para ver qué es lo que nos va a imprimir. Ahora podemos visualizar la carpeta que vamos a necesitar para poder hacer que el script funcione. Por ejemplo, en este caso estamos creando un MXD con el nombre de mapa base, en el cual vamos a tener la información para poder desarrollarla y va a ser como una plantilla. Pero además de esta plantilla vamos a necesitar las que sean necesarias para modificar la grilla. Esta grilla va a depender de la escala. Entonces estamos creando un MXD como mapa base-1 y un mapa base-2, en el cual se ha configurado distintas escalas que vamos a ver una vez que se impriman los mapas. Requerimos para ello una carpeta con el nombre de mapas, en el cual se van a exportar los mapas en una carpeta para cada ruta. Quiere decir que vamos a crear una carpeta por cada ruta y dentro de esta ruta vamos a guardar el archivo en JPG, PDF y MXD. Adicionalmente podemos tener la carpeta de los shapefiles que estamos utilizando, así como la simbología si es que se va a modificar dentro del código. En nuestro código hemos creado una función que va a ser utilizada dentro de un bucle 2 veces. Para ello ha sido necesario crear una función y no tener que repetir la misma cantidad de códigos 2 veces. Ahora vamos a darle correr para observar los resultados que obtendremos. Antes de darle correr, es necesario poder cerrar la ventana de ARMAP para evitar errores. Vamos a darle correr a nuestro script, en el cual hemos utilizado algunas rutas de muestra para ver los resultados. Antes de darle correr, hay que verificar que hemos cerrado nuestro archivo MXD. Le damos
run y vamos a observar los resultados del script. Visualizamos la carpeta de mapas y observamos que ya se creó la carpeta UC-115, que es la primera que se ha estado trabajando. Y dentro ya se ha exportado en formato JPG, PDF y el MXD. Observamos que en esta oportunidad los archivos se están exportando. Esperamos unos segundos mientras termina de exportar los 4 mapas que hemos solicitado. El proceso es bastante rápido, teniendo en cuenta que está exportando en JPG, en PDF y en MXD. Esto debido a la posible cantidad de capas y la información gráfica que se está mostrando. Mientras más capas tenga que dibujar el mapa, va a demorar un poco más el proceso, pero siempre es bastante rápido en comparación de hacerlo de manera manual. Ya terminó de exportar y podemos visualizar las 4 carpetas con las rutas que hemos solicitado, y dentro de cada ruta están los archivos que requeríamos. Vamos a abrir ahora uno de los archivos en JPG para visualizar qué es lo que se está mostrando. Aquí observamos un código que está formado por la ruta UC y en lugar del guión es un salto de línea que nos dice el número 115. La longitud también es la longitud total de la ruta que ha sido sumada en el código, así como la trayectoria que se muestra con un tamaño de letra, que al ser mayor que el tamaño que tiene disponible, cambiaría. Vamos a visualizar otro JPG en otra carpeta que también se ha creado de manera automática, y de igual manera acá tenemos el código y la longitud, que es la suma total. Abrimos otro código y aquí ya observamos un cambio en el tamaño de la letra de la trayectoria, debido a que si se mantenía con el tamaño anterior iba a sobrepasar los límites que tenía establecido. De igual manera está la suma de la longitud total y el código de la ruta. Finalmente, el código PU-139, en el cual también observamos el código y el tamaño de la trayectoria que entra exactamente en los límites establecidos. Ahora vamos a revisar el código para ver el proceso que ha realizado, haciendo que se imprima, en este caso, procesando la ruta, el código de la ruta, la escala con la que se va a trabajar y la longitud de la ruta, que es tanto. Y al finalizar, imprime el número de la ruta que estamos trabajando, el código y un OK para indicar que ya se ha concluido con el proceso de esta ruta. Vamos a revisar el código. Dentro del código, lo primero que estamos colocando es el encoding que utilizo en esta computadora, que es el CP1252, para mostrar los elementos de texto que podrían tener en la trayectoria de cada ruta. Esto es solo para visualizarlo dentro del Python Shell. Ahora, estamos importando nuevamente la librería ArcPy y la librería OS, y estamos definiendo una función que se llama QuerySum, en la cual estamos utilizando el archivo MXD, porque el archivo MXD es lo que se va a modificar dentro de este script, y la ruta RT, que está definida aquí. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar con el bucle es definir la lista. En esta lista hemos colocado 4 rutas, que son las que estamos trabajando. Si queremos colocar la lista con todas las rutas disponibles en el archivo shapefile, podemos crear la lista con el search cursor y realizar el bucle con todo el contenido de la lista. Ahora,
tenemos que colocar un contador porque nos está ayudando a saber cuántas rutas estamos trabajando. Dentro de este bucle vamos a definir RT como cada elemento de la lista. Vamos a definir también la carpeta de trabajo como proyecto 2, en el cual se encuentra nuestro archivo mapabase.mxd. Lo primero que le vamos a decir es que imprima qué ruta estamos trabajando y que realice la función querySum que tenemos definida. Esta función va a tener variables que van a ser globales, porque cuando estamos trabajando dentro de una función, estas variables se vuelven locales. Quiere decir que solamente van a funcionar dentro de la función establecida. Sin embargo, yo quiero que funcione dentro del script completo, siendo en todo caso las variables globales el dataframe 1, el dataframe 2 y los layers que estamos definiendo como la red vial departamental en puntos y los ejes que están en el dataframe 1 y en el dataframe 2. Dentro de esta función también estamos realizando el query para cada ruta. Entonces, para el layer LY2 estamos trabajando con el campo code-ds11, igual para el layer 3. Para realizar el query en el layer 2 y en el layer 3, que se refiere al eje de la red vial departamental, estamos utilizando el campo code-ds11, mientras que para hacer el query en los puntos estamos utilizando el campo con el nombre de code-ruta. Sin embargo, el valor de la ruta se mantiene para ambos query. Después de haber realizado el query, es necesario recordar cuál es el dataframe activo, así como hacer un refresh took y hacer un refresh active view. Luego, el zoom a este layer que ya tiene aplicado el query se aplica de igual manera. Buscamos el layer y obtenemos la extensión que tiene para guardarlo en una variable, la cual va a ser asignada a la extensión que tiene el dataframe 1. Luego, para poder calcular la escala, hay que especificar que estamos en la vista del page layout, porque si estamos en la vista del dataframe y calculamos la escala, esta escala se puede ver alterada. Aquí estamos utilizando una escala múltiplo de 5000. Y para finalizar esta función le estamos dando arpy refresh active view para poder actualizar los cambios que se han dado. Esta función se aplica después de haber definido el MXD, y una vez que ya tenemos definida la escala, vamos a evaluar esta escala y decir que si es menor a 350.000, vamos a utilizar el archivo mapabase-1.mxd y vamos a imprimir un comentario que diga está trabajando en el mapa base 1 con la extensión MXD. Si la escala es mayor a 350.000, vamos a trabajar con mapa base-2 y también vamos a imprimir que se está trabajando con este archivo MXD. Una vez que se ha definido el archivo MXD con el que se va a trabajar, que está condicionado con la grilla, vamos a volver a correr esta función que hemos definido como querySum para poder ejecutar las variables dentro de cada MXD con la ruta que estamos trabajando en el bucle. A partir de ahora vamos a modificar los elementos de texto que también van a tener condicionales. Primero, el elemento de texto para la trayectoria, el cual lo vamos a extraer con la función searchCursor. Dentro del layer 2 que tenemos definido, vamos a utilizar las columnas que dicen trayectoria o try-ds11 y fecha actualizada. Vamos a guardar en la variable try el valor de la trayectoria y en la variable fecha el valor de fecha actualizada. Ahora creamos el elemento de texto para la trayectoria, el cual se está llamando trayectoria en el page layout, y el texto que se va a imprimir va a mostrar primero la palabra trayectoria y los dos puntos, más el contenido que tiene la variable try que hemos extraído de la tabla
de atributos del layer 2. Ahora vamos a decir que si el tamaño del ancho del elemento de texto trayectoria es menor a 16.3, puede mantener el tamaño de letra 10. Pero si es mayor a 16.3, vamos a decir que el tamaño de fuente baje a 7. Ahora, para la fecha, estamos creando el elemento de texto que se llama fecha y la variable fecha-act, en la cual vamos a colocar el valor que tiene la variable fecha de la tabla de atributos. Para la longitud estamos creando una lista que vamos a llamar KMS, que va a ser una lista vacía en la cual vamos a guardar todos los elementos de la columna que tiene el nombre de long-km. Los vamos a guardar en esta lista y vamos a crear la variable km, que va a ser la suma de todos los elementos que tiene la lista KMS. Finalmente vamos a poder imprimir la longitud de la ruta es el valor de km, que ya representa la suma, como un valor string para poder concatenar. Y le vamos a decir al elemento de texto que hemos llamado como longitud, que la longitud es el valor total de la suma, que va a tener un formato específico en el cual se van a definir solamente 3 decimales de todo el valor que tenemos en km. Y le vamos a agregar al final la palabra km. Así como tenemos que definir el tamaño de fuente que va a tener nuestro elemento de texto. Ahora, para el código que estamos utilizando, vamos a realizar un split a la ruta que tenemos, en la cual vamos a dividir a partir del guión en la primera parte y un salto de línea para poder mostrar la segunda parte de este código. Y vamos a tener dos elementos de texto, uno que vamos a llamar como un código mayor y el otro como un código menor. Estos códigos se van a alternar dependiendo de cuántos kilómetros mide la vía. Si la vía mide menos de 60 kilómetros, le vamos a decir que mueva el elemento de texto a la posición establecida y escriba el valor que hemos dicho. Aquí se tiene que respetar también el valor, el orden. Primero vamos a definir la posición y luego el valor, para que primero el script pueda mover el elemento de texto y una vez posicionado pueda cambiarle el valor a el valor de la ruta que estamos trabajando. De igual manera, si es mayor que 60, vamos a utilizar el code mayor en la posición que hemos establecido con el código. Esta parte del código se va a modificar nuevamente al finalizar el exportar en JPG y en PDF, porque necesitamos que estos elementos de texto salgan del page layout para poder iniciar el siguiente trabajo con la otra ruta. Entonces solamente se van a mover a esta posición si es que cumplen la condicional, pero si no, deben de mantenerse fuera del page layout. Una vez definida la posición de los códigos, vamos a crear las carpetas para cada ruta con la función de path join para poder unir la ruta que queremos formar, y si no existe la ruta la vamos a crear con makeDirs y vamos a establecer como entorno de trabajo ahora esta ruta que hemos creado, para que dentro de esta ruta podamos exportar el JPG, el PDF y una copia del MXD. Aquí estamos exportando JPG con los valores de resolución. Finalmente estamos diciendo que imprima el valor de nuestro contador en i como una cadena de caracteres más un guión bajo, el nombre de la ruta
y la palabra OK, además de un salto de línea para poder generar un espacio con el trabajo de la siguiente ruta y la sintaxis del contador, que va a servir para saber cuántas rutas estamos trabajando, si es que este número fuese muy alto. Entonces, así hemos definido nuestro script para poder generar las rutas. Vamos a observar ahora que aquí, después del OK, se ha generado el salto de línea, así como toda la información que hemos impreso en el script. Vamos a volver a nuestro mapa base para poder revisar algunos ajustes que se deben de considerar. En el mapa base, para cada elemento de texto tenemos que verificar el nombre del elemento de texto que tiene. Este era el código mayor y el código en azul es el código menor. Con clic derecho verificamos los nombres para poder asegurarnos que estamos llamando a estos elementos de texto dentro del script. Igualmente el de la longitud y el de la trayectoria y la fecha. Además, acá estamos utilizando un layer que no se muestra en nuestra leyenda, pero que nos es necesario cuando realizamos el query a la ruta. Vamos a mostrar solamente esta leyenda para la ruta que tiene el query, y para el resto de rutas estamos utilizando un layer que se llama fondo, porque va a mostrar el resto de las rutas con esta simbología. Mientras que aquí en el mapa más pequeño no vamos a mostrar más rutas que la que ha sido aplicada el query. Abrimos ahora uno de los archivos MXD que se han exportado, en el cual podemos ver que efectivamente solamente la ruta a la que le hemos hecho query se muestra con la simbología que tenemos definida, mientras que el resto de rutas está dentro del layer que hemos llamado como fondo, para poderlas diferenciar. Y aquí también se muestra la posición en la que se ha quedado el código que estamos utilizando dentro de este ARMAP y el código que está fuera del page layout, para poder definir qué código se va a utilizar o se va a imprimir. Asimismo, también se observa que el tamaño de la letra aquí ha cambiado, siendo estas las principales consideraciones que se debe de tener al momento de imprimir una ruta con varias condicionales en un solo script.